Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del uso horario en que se encuentren mirándonos aquí en la revista Núminis, la revista de filosofía. Hoy día les quiero hablar acerca de este libro de Gilles Lipovetsky, La Era del Vacío. Es un libro bastante actual, a pesar de ser publicado en el año 1983, y sobre todo, pues, que nos permite mirar esta era con un ojo bastante crítico, más aún todavía en el tiempo en el cual nos encontramos, de ese tiempo de la posverdad, del posmodernismo, donde se habla acerca del consumo, también de la búsqueda insaciable del placer. Y en este libro bastante denso, pero también muy interesante, muy actual, ¿no? Sigue una lógica del sistema del consumo, donde nos explica muy claramente, por ejemplo, dice aquí en la página 133, estoy hablando de la editorial Anagrama, por cierto, dice, la era del consumo desocializa a los individuos y correlativamente los socializa por la lógica de las necesidades y de la información. Socialización sin contenido fuerte, socialización con movilidad. Vemos evidentemente de que estamos también nosotros pues en una época muy, muy móvil, ¿no? O sea, estamos en la era del móvil, en la era de lo pequeño, pero también esas ansias de querer tener mucho. Más aún todavía esas ansias del consumo. Se nos presenta de una forma muy bella, muy interesante, y que muchas veces no nos permite pensar, sobre todo reflexionar, detenernos, porque es una sociedad muy ágil. Se requiere mucha agilidad. Quieren que nosotros constantemente estemos eh, repensando, pero no hacia una reflexión consciente, sino una irreflexión, básicamente. En la página 127, por ejemplo, dice, el hedonismo y el consumo son el epicentro del modernismo y el postmodernismo. Es verdad que nosotros vivimos, pero es una época bastante complicada, bastante movida, donde lo de lo hoy ya fue ayer y lo de mañana ya es hoy. Entonces, eh, es un tiempo del placer, una búsqueda insaciable del placer, y es que el ser humano de alguna manera también busca su propio placer, su propia satisfacción placentera. Se ha empezado hace bastante tiempo a dejar de lado, pues, el placer, digamos, por la lectura, ¿no? En muchos casos por la reflexión, por detenernos y oler, digamos, las flores, pasear, conversar y dialogar. Ahora se chatea, se whatsappea, se manda mensajes de texto, se deja audios, etcétera. Se utilizan otros medios, otras herramientas, que dicho sea de paso, subrayo, son herramientas, ¿no? Pero no podemos centralizarlo todo ahí. Por el contrario, es importante también volver al diálogo, a las conversaciones, a las salidas de café, a la salida de amigos, a conversar cara a cara, ¿no? Face to face, para que de esta manera, pues, podamos ver los gestos de la otra persona, que es muy importante, sobre todo, mirarnos a la cara, decirnos las cosas frente a frente, volver a las relaciones humanas. Las relaciones humanas se están dejando de lado y lo estamos únicamente transfiriendo al aparatito móvil. Y es importante repensar y pensar que cuánta necesidad tenemos del otro. El otro, a pesar de que muchas veces, refiriéndonos a la otra persona, muchas veces quizás nos desencaja, nos saca de quicio. Sin embargo, es importante también señalar que la otra persona, el otro, está hecho de alguna manera también para ayuda nuestra. Nos permite que nosotros nos centremos como personas y de esta manera podamos tener una visión un poco más clara incluso de qué somos nosotros mismos. Esa búsqueda ya, esa búsqueda kantiana de qué es el hombre, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Realmente me puedo conocer a mí mismo mirándome al espejo? Probablemente tendré una visión bastante recortada de lo que es la realidad. Sin embargo, cuando tengo a la otra persona, al otro, que me dice las verdades muchas veces en la cara, ahí comienzo yo realmente a conocer quién soy yo, porque que soy quizás un violento, quizás que soy muy tacaño,
quizás que soy muy, muy avaro, muy ambicioso, ¿no? Entonces, en el otro es donde yo comienzo a conocerme, porque quizás el otro comienza a ser un reflejo mío, muy a diferencia de lo que podría ser solo el reflejo del espejo. El otro sería mi mejor espejo, más aún todavía en esta época de banalización social, una época ¿no? Digamos, del enamoramiento virtual, ¿no? Eh, Mucho se ha dejado de lado, inclusive eso, y eso es lo que también se habla acerca de en este texto, ¿no? La sexducción, ¿no? Esta falta de, digamos, todo lo sexualizamos. Es importante desexualizar, pero también conducir a una seducción, también una seducción que no se refiere básicamente a enamorar a todo el mundo, enamorar a todas las mujeres o a todos los hombres, ¿no? Sino seducir con las palabras, en los detalles. Es importante los detalles, la caballerosidad, ¿no? Lo que nos hace ser caballeros, ¿no? Donde demostramos nuestra masculinidad más allá de cualquier tipo de imposición masculina en el sentido machista de la palabra, sino redescubrir nuestra masculinidad a través de la caballerosidad, de ser muy caballeros con las damas, que las mujeres descubran su feminidad a través de qué, a través de los detalles femeninos, que son propiamente de las mujeres. Es muy importante reconfigurar y ver estos aspectos que quizás a lo largo del tiempo se han ido perdiendo y que es importante y no es tarde para que podamos eh, ir rescatando, ir rescatando. Por eso es que en la página 29 dice, lejos de ser un agente de mistificación y de pasividad, la seducción es destrucción culto. De lo social es un proceso de aislamiento que se administra ya no por la fuerza bruta, la cuadrícula reglamentaria, sino por el hedonismo, la información y la responsabilización. Por eso que es importante, ¿no? Mirar, mirar un poco hacia atrás para poder avanzar. Y esto no se limita únicamente al ámbito social, al ámbito político-económico, sino también dentro del ámbito educativo. ¿Por qué? Porque también muchos jóvenes viven de una manera eh, influenciados por las redes sociales. Hoy por hoy es necesario reconocer que las redes sociales juegan un papel muy importante. Sin embargo, también en este texto, en la era del vacío, nos habla de que muchos jóvenes también caminan hacia ese vacío y no tienen muy claro el horizonte hacia dónde están yendo, hacia dónde están caminando. Por ello, es necesario que los adultos, los docentes, como también los mismos jóvenes, comencemos a pensar y a reflexionar, detengámonos un momento para poder pensar sobre nuestra existencia, pensar hacia dónde estamos caminando, hacia dónde estamos yendo, y de esta manera podremos tener claro el horizonte eh, futuro que se nos espera. Muchísimas gracias. Se despide su servidor. Un abrazo.